Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña José Luis Segovia, que es el director del Instituto de Pastoral. ¿Qué tal estás? Muy buenos días, muy bien. Me alegro. Y Juan Pablo García Maestro, que es el coordinador de unas jornadas, de unas semanas de teología que cumple en su 23ª edición, y de las que nos vienen a hablar. Nos vienen a hablar de un tema del que vamos a hablar muchísimo este año, que son los 50 años del Concilio Vaticano II. Este año celebramos la mitad del centenario de un concilio que cambió de alguna manera la historia de la Iglesia, también de la sociedad occidental en buena medida. ¿Por qué, pregunta estúpida, por qué tratar el tema del concilio hoy? Bueno, pues muy buenos días. Tratar hoy día el Concilio Vaticano II es porque creo que ha sido el acontecimiento eclesial más importante del siglo XX. Aquí no se trata, por una parte, de pensar que antes del concilio todo era negativo y con el concilio, pues a partir del concilio ha sido todo nuevo. No se trata de caer en maniqueísmos, ni mucho menos, pero sí creo que ha marcado un vuelco dentro de la Iglesia, sobre todo desde tres dimensiones. El Concilio Vaticano II supuso una apertura hacia el mundo, creo que es la primera línea importante. La Iglesia que quiere mirar al mundo con ojos nuevos, aprender de él, con amor, con el diálogo también con los no creyentes, con el diálogo con los hermanos de las otras iglesias y con el diálogo también con las otras religiones y la libertad religiosa. Yo creo que también se clave la Dignitatis Humanae, la nostra etate, la Unitate Reintegratio, creo que la Lumen Gentium y la Lumen Spes. Y creo que también por otra parte la Dei Verbum, que es toda una renovación que supuso el concepto de la revelación y la interpretación de la escritura, y como no también la Sacrosanctum Concilium, que es el primer documento que se aprueba en el concilio. Yo creo que eso es clave. Luego después el segundo motivo, que porque el concilio se abrió, y creo que es el más importante, a veces el más olvidado, fue un concilio ecuménico. El interés de Juan XXIII era la unión de las iglesias. Y luego creo que el tercer eje clave del Concilio Vaticano II fue la opción preferencial, pero no exclusiva, por los pobres, aunque luego después creo que entró de una forma tímida esa cuestión, que creo que tenía que haber sido la principal para dar mayor sentido a la primera dimensión del diálogo con el mundo, el diálogo ecuménico, que es mayor peso y profundidad, en tanto en cuanto los pobres tienen que ser los primeros, los preferidos en la Iglesia, ¿no? Cosa que luego yo creo que Medellín en el 68 pues reinterpretó todo el sentido de la Iglesia en la renovación de la Iglesia en América Latina a partir de esa dimensión, ¿no? Y creo que en ese sentido el cardenal Lercaro de Bolonia es el que más insistió en este tema, es decir, o la Iglesia de los pobres o la Iglesia musulmana, ¿no? Entonces yo creo que de esos tres ejes hay que hacer una relectura actualmente del Concilio Vaticano II y cómo es el diálogo con el mundo actualmente, el respeto por la autonomía moral, la autonomía humana, la libertad. Luego creo que también hay que hacer una revisión muy seria en qué situación nos encontramos en el ecumenismo y, como no, hasta dónde ha llegado la Iglesia en su opción clara por los pobres. Yo creo que Jesús de Nazaret optó claramente por ellos, no solamente optó, sino que fue pobre. Entonces, yo creo que desde ese eje, que creo que el Concilio Vaticano II debería hacerse una relectura a partir de Medellín, que eso es lo que digo mucho más lejos que el concilio, a pesar que en Medellín duró una semana, el concilio duró 3 años, pero yo creo que desde América Latina tiempo y se consiguió. Yo creo que desde ahí, de esos tres ejes, hay que hacer toda una relectura hoy día del concilio y mirar hacia el futuro, porque hoy la situación es muy distinta en los años 60, ¿no?, que surge el concilio. Y en ese sentido digo hacerlo en el Instituto Superior de Pastoral, porque indudablemente tenemos un deber de memoria agradecida, porque el Instituto y nuestros mayores en la casa, bueno, pues han ocupado un papel importantísimo en la recepción del Concilio Vaticano II en España. La presencia española en el concilio no fue precisamente así como muy boyante, pero desde luego la recepción del concilio en la Iglesia española, pues yo creo que debe a profesores mayores del Instituto Superior de Pastoral, que hicieron un servicio enorme en la recepción de la doctrina del Concilio Vaticano II en la Iglesia española.
En España, además, cuando se produce el concilio, estamos en una situación política bastante diferente a la que, hay en el resto de Europa. En cierta medida, también los aires del concilio sí que provocaron, de alguna manera, que la Iglesia estuviera al frente de los nuevos tiempos en un... Hay que recordar al cardenal Tarancón, ¿no? Sí, que recientemente, además, se ha hecho una serie bastante bien pertrechada desde mi punto de vista. Y han pasado 50 años, que en el lenguaje de la Iglesia es poco tiempo, de una institución con 21 siglos de historia. Pero sin embargo, a veces, y sobre todo a la gente de nuestra generación, parece como el Concilio Vaticano queda tan lejos, como si se hubiera olvidado, como si no se hubiera tratado. Ninguna de estos tres aspectos que tú has planteado, que son los esenciales, da la sensación de que cuando se habla del concilio, a nivel eclesiástico se habla más de temas relacionados con liturgia, con cambios en lo ornamental, en lo organizativo, y no tanto en la acción preferencial por los pobres, en el ecumenismo, que yo creo que sí que puede ser una de las grandes olvidadas del concilio, o en esa apertura hacia el mundo, sobre todo cuando se comprueba que en determinadas circunstancias la distancia entre algunos postulados de la institución y los vientos de la sociedad es bastante más larga. ¿Cómo veis esta pulsión? Yo creo que las grandes aportaciones del Concilio Vaticano II fue en primer lugar la autocomprensión de la Iglesia, entendida como pueblo de Dios en un ejercicio de corresponsabilidad. Yo creo que en ese sentido, 50 años después, pues todavía tenemos asignaturas pendientes, hay muchas cosas en las que avanzar en el ejercicio de una Iglesia más corresponsable, mucho más colegial, y desde luego, como decía Juan Pablo también, en el diálogo con el mundo, necesitamos también situarnos en el mundo y en un contexto que mire hacia adelante, porque algo que pretendemos hacer en esta semana no es tanto el mirar hacia atrás con nostalgia o el decir que cualquier tiempo pasado fue mejor, sino el recuperar lo mejor de las aportaciones del concilio, aquello que todavía necesita desarrollo para responder a los retos del siglo XXI. Y pensamos que el acervo de las grandes aportaciones del Concilio Vaticano II tienen muchas claves de respuesta a las necesidades de la Iglesia y de la sociedad en el siglo XXI. Por eso queremos hacer un ejercicio más de profecía, de mirar hacia adelante, que no simplemente de nostalgia, de recordar a 50 años ¿no? Sino mirar hacia adelante en la línea un poco de lo que apuntan el sínodo del 2012, la nueva evangelización. Miremos hacia adelante, es decir, hagamos autocrítica, practiquemos el diálogo intereclesial, que nos parece que eso es muy importante. Y en definitiva, yo suelo resumirlo, me parece que el reto del siglo XXI y la puesta en acto de lo mejor del Concilio Vaticano II pasa por rescatar dos dimensiones fundamentalísimas de la Iglesia. Primero, la fidelidad a los orígenes, es decir, la Iglesia nace a los pies de la cruz, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, y por tanto la Iglesia hoy tiene que seguir fijos los ojos en el Señor, pero a los pies de todos los crucificados, y lograr lo que dice Jesús en el discurso de despedida, ¿no? Que sean uno para que el mundo crea, ¿no? Dentro de la pluralidad, de la diversidad, pero el mantener la unidad. Yo creo que estas dos claves son las que nos permitirían el espíritu del Concilio Vaticano II, lo mejor de sus aportaciones, ponerlas en acto de cara a este siglo XXI que llevamos un poquito más de una década empezado, ¿no? Sí. De hecho, en las jornadas, recibir el concilio 50 años después, tanto la primera ponencia como las dos últimas son iniciativas hacia adelante. Sí. La primera de Jesús Martínez Gordo es los contextos del Vaticano II a nuestros días, y Juan Martín Velasco, perspectivas de futuro del Vaticano II, y Eloy Bueno de la Fuente, de la evangelización del concilio a nuestros días. Luego tenéis personajes muy interesantes, al arzobispo de Valladolid, a don Ricardo Blázquez, a Felicísimo Martínez, que le conocemos también en esta casa. Luego hay el miércoles 25 de enero hay una mesa redonda que a mí me parece muy sugerente. Se llama 3 matrimonios, 3 generaciones ante el concilio. Porque el concilio, como la Iglesia, no es solo cosa de curas, no es solo cosa de consagrados. También estamos hablando de laicos y de matrimonios en este caso. Y de personas que han vivido
desde distintas etapas y de distintas perspectivas de edad también y culturales. Y de contexto, es decir, tenemos claro. dos catedráticos, uno relacionado con el ámbito de la filosofía, otro y el juez Ruf. Es decir, tres personas en tres contextos distintos, con edades diferentes y que seguramente aportarán la riqueza y desde el contexto de matrimonios cristianos, ¿no? Yo me gustaría añadir que el Concilio Vaticano ha marcado también un hito en la historia, es porque ha dejado de ser una iglesia eurocéntrica a una iglesia más policéntrica. Es decir, ya no es la iglesia Europa que piensa que tiene unas iglesias en Japón o en India o en Tailandia o en el norte de África, o pienso también en Oceanía, sino son iglesias propias, con un rostro propio. Yo creo que si hay algo importante también en el espíritu del concilio, en la Lumen Gentium, es dar sentido a la particularidad de la iglesia particular a la iglesia universal, y tomar conciencia de que cada iglesia nace de una contextualización, la importancia que tiene la contextualización de la iglesia y de la propia teología. Yo creo que esa universalidad con rostro particular es muy importante, y no pensar que toda la iglesia tiene que tener rostro eurocéntrico, europeo, o sea, eurocentrismo, que yo creo que es lo que ha marcado durante casi todo el segundo milenio, ¿no? Y sobre todo, pues también señalar que ante el sínodo de los obispos que vamos a celebrar del 7 de octubre al 28 de octubre, pues bien, la nueva evangelización, pero a mí me gustaría señalar que no puede existir una verdadera evangelización en tanto en cuanto no haya unidad en la iglesia. Creo que José Luis lo ha señalado muy bien cuando dice, bueno, pues para que el mundo crea, efectivamente, que seamos una sola cosa para el mundo crea. Y creo que todavía las divisiones que aunque se han dado pasos muy importantes en el mundo del ecumenismo, pero todavía sigue siendo una herida muy dura en la iglesia, el hecho de la desunión de los cristianos. Lo que pasa es que tal vez estamos, desde mi punto de vista, planteando el problema del ecumenismo desde una óptica, no sé si equivocada, pero que al menos podría haber otro camino. Tal vez estamos abundando demasiado en la vuelta a o en una reunificación de instituciones, y a lo mejor abundando menos en el hecho de que los cristianos, como seguidores de Jesús, tenemos muchísimas más cosas que nos unen de las que nos separan, y que tal vez el primer paso que todavía no se termina de dar es el de reconocernos como hermanos en la fe, más allá de que luego uno pertenezca a una u otra institución, que no es que sea lo de menos, porque no es cierto, que no es algo baladí, pero creo que hasta llegar a ese paso primero tiene que haber un reconocimiento de hermandad. Sí. Bueno, yo en ese sentido, a mí me llamó la atención en unas entrevistas que hicieron a Juan Pablo II, y que está además publicado en su libro Cruzar el umbral de la esperanza, llega a decir que no hay mal que por bien no venga, y como el Señor a veces de las cosas negativas saca también cosas muy positivas. Dice, sí, el hecho que las divisiones evidentemente han sido dolorosas, pero aspectos de la Iglesia luterana que ha resaltado, como ha sido la teología de la cruz, o todo el tema de la importancia de la palabra, no solamente Lutero, sino en Calvar y tantos otros, y yo creo que también otros, el mismo Dietrich Bonhoeffer, pues, y luego después creo que más recientemente pues Moltmann o Pannenberg y otros. Yo pienso que ese aspecto, que la Iglesia ha sido más católica, más centrada en los sacramentos, y hemos olvidado lo importante que tiene la Sagrada Escritura como el alma de toda la teología y toda la pastoral. Yo diría, pues esas divisiones han servido para que aspectos del catolicismo que había olvidado nos lo han recordado los hermanos de las iglesias luteranas o evangélicas. Y así también, por ejemplo, en el mundo de la ortodoxia, de los ortodoxos, pues han destacado mucho todo el tema del icono, todo el tema de la teología negativa, todo el tema de la pneumatología, del Espíritu Santo, etc. Yo creo que ese aspecto, nuestra teología es más cristocéntrica, más sacramental, y hemos recuperado gracias a ellos pues toda la dimensión simbólica, y creo también de todo el tema de la importancia de la palabra y la exégesis, es decir, de la Sagrada Escritura. Entonces, como dice Juan Pablo II, pues eso han sido negativas las divisiones, pero por otra parte han servido para recuperar aspectos que cada uno habíamos olvidado. Así también los luteranos, pues el hecho de la dimensión comunitaria, de la vida religiosa, o también ya de los sacramentos, o el tema de los santos, etc. Todo eso lo están recuperando ahora mismo los luteranos, y así ocurre también con los ortodoxos. Entonces, al final, pues bueno, pues es más lo que nos une que lo que nos separa, nos hemos dado cuenta. Pero no solamente eso, sino yo creo que espero que sea así también el diálogo con las otras religiones.
que hasta ahora nos hemos excluido, como fuera de la Iglesia no hay salvación durante casi 1600 años, que ha durado ese axioma de Cristiano de Cartago, y que ahora pues yo creo que fuera de la fraternidad no hay salvación. Me gusta esa frase. En ese sentido, me parece que es la fraternidad lo que nos une a todas las religiones y a todas las confesiones cristianas, sobre todo por ese espíritu que Pablo VI, y que no aparece tanto en los documentos, pero Pablo VI dijo en el discurso, en el mensaje final a la clausura del concilio, que todos los documentos del concilio están atravesados por el espíritu del buen samaritano. Y ahí hagamos cuentas todos que queramos, del espíritu del samaritano que mira con ojos, diría yo, una mística de ojos abiertos, hacia los que están tirados al borde de los caminos, que los todo excluidos, el mundo es tu hermano. y yo creo que en ese sentido lo que nos tiene que unir en esa compasión a todas las religiones y a las confesiones, y yo creo que a partir de ahí los temas más bien doctrinales se relativizarían bastante, y diría yo que al final que Dios, que todo es relativo menos Dios y el hambre, decíamos desde esa perspectiva. Yo creo que es esa mística de ojos abiertos que es lo que nos une a todas las espiritualidades o religiones de la historia. Esa dimensión dialogal que recordaba Pablo VI en Ecclesia Sua, ¿no? La Iglesia se hace coloquio, yo creo que es una de las notas identitarias del Instituto de Pastoral, que si me permite digo, además de la semana, sí quería hacer alguna referencia a otro tipo de cursos que estamos impartiendo, ¿no? Instituto de Pastoral, que es de la universidad, el Instituto de Pastoral forma parte de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. En el campus en Madrid. Efectivamente, en el campus de la Universidad Pontificia en Madrid, y que en este momento pues está desarrollando también el curso de licenciatura, máster licenciatura en Teología Pastoral, el doctorado en Teología Pastoral. Ahora estamos haciendo acuerdos con la Universidad La USMA de Panamá para tener alumnos de doctorado de Latinoamérica, y que además de este curso reglado de licenciatura y de doctorado en Teología Pastoral, pues ofertamos también un curso de actualización teológico-pastoral, y 3 con formato triple de formación permanente, y este año estamos desarrollando también proyectos y realidades de cursos intensivos de actualización pues para agentes de pastoral, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, y vamos a poner en marcha también en breve cursos monográficos sobre aspectos como por ejemplo pues la homilética, la lectura en la liturgia, la planificación pastoral. Bueno, el Instituto trata en ese sentido de dar una respuesta a las necesidades de los agentes de pastoral desde esa concepción de una iglesia pues samaritana, dialogante, compasiva, que apuesta por los pobres, y de esa iglesia en el espíritu del Concilio Vaticano II que estamos rememorando en las jornadas que coordina Juan Pablo. Verán ustedes ahora pasar por aquí debajo un rotulito en el que le ponemos la dirección web del Instituto Pastoral, que es instpast.upsa.es. Ya les digo que lo colocaremos aquí para que lo tengan con menor dificultad de la que yo puedo hacer hablando. 50 años del concilio. Recibió el concilio en Madrid del 24 al 26 de enero en el Auditorio Ángel Herrera, que está en el Paseo Juan 23, en la sede clásica. El campus de Madrid de la Universidad Pontificia de Salamanca. Esto es. Pablo VI. Una última pregunta sobre esto. Hacia el futuro, ¿veis necesario otro concilio? ¿Veis que las enseñanzas de están todavía en pañales? ¿Se tiene que dar la vuelta? ¿Se ha retrocedido? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Yo creo que el Concilio Vaticano II tiene una riqueza de gran intensidad, supone unas novedades tan importantes que todavía necesitamos desplegar todo su potencial, ¿no? Sobre todo en esas dos direcciones que apuntaba antes, ¿no? En la forma de autocomprenderse la Iglesia y en las necesidades, yo creo que todavía muy incipientemente iniciadas de cambios en las propias estructuras organizativas de la Iglesia, ¿no? Que posibiliten una Iglesia pues más participativa, más colegial, más corresponsable, pues que acentúe mucho más los aspectos de la misión y del encuentro con los demás y del diálogo. Y en ese sentido yo creo que no necesitamos otro concilio, sino poner en acto, seguir poniendo en acto los grandes retos a los que nos abrió el Concilio Vaticano II, ¿no? Yo no creo que en este momento sea necesario un Concilio Vaticano III, y sí aprovechar, me parece, las oportunidades del sínodo del 2012 invita a un ejercicio de diálogo interior dentro de la Iglesia, al contraste, incluso habla de la
confrontación, que es un diálogo fraternal y amistoso desde distintos puntos de partida para tratar de responder a esos dos grandes retos que son el eclipse de Dios en sociedades tan secularizadas y la injusticia, el sufrimiento y el dolor de tantísima gente que lo está pasando mal por la crisis financiera y por otras muchas más razones, ¿no? Sí, me gustaría añadir que en una ocasión el teólogo Hans Küng decía que necesitábamos desde hace tiempo, decía el Concilio Vaticano III, le preguntaron a Rahner, ¿y cómo ve usted esa propuesta de Hans Küng de celebrar ya otro nuevo concilio? Y Rahner le contestó, otro nuevo concilio, si no hemos todavía asimilado el Vaticano II, que tardaremos todavía 100 años para acoger todo el espíritu del mensaje de todos los 16 documentos que tiene el concilio. Entonces yo creo que algo que con perspectiva de futuro yo diría que la Iglesia tiene que ser una Iglesia de los laicos. Yo creo que el Concilio Vaticano I fue un concilio más bien sobre el papado. El Vaticano II ha sido más eclesial y de los obispos. Yo espero que el fruto que se recoja del Concilio Vaticano II en un futuro sea de verdad de aquí a ahora sobre la Iglesia de los laicos. Yo creo que desde lo que quiso marcar la Iglesia Pueblo de Dios como uno de los títulos claves, aunque el primero es Iglesia Misterio, que es la Iglesia concretamente de Cristo, que nace... Sí, pero la gran novedad sí que es verdad que es Iglesia como Pueblo de Dios. Sí, y la Iglesia Pueblo de Dios está en segundo lugar, antes incluso que el tema de la jerarquía, ¿no? Yo creo en ese sentido una iglesia de laicos y sobre todo yo diría una iglesia con más rostro femenino. Me parece a mí que no podemos hoy día minusvalorar toda la aportación que tiene la mujer, la Biblia leída con ojos de mujer, la teología desde un rostro femenino. No se trata de feminismos ni mucho menos, sino que la iglesia, que en su mayoría son mujeres, se les dé las responsabilidades que yo creo que se merecen. Y yo creo que Jesús dio en ese sentido pasos muy concretos de apostar por la mujer, que en esta situación todavía, en nuestra situación, sigue doblemente marginada, por ser mujer y a veces por ser pobre. Y a veces por ser mujer dentro de nuestro ámbito eclesial, cuando yo creo que si hay algo que se ve en nuestro espíritu, diría cristiano, evangélico, es que ya no hay ni varón, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, sino somos todos iguales en ese sentido. A mí me parece a mí que uno de los frutos que hay que mirar hacia adelante es que de verdad se tome en serio la corresponsabilidad de los laicos, los ministerios laicales en las comunidades y sobre todo la importancia y la aportación que la mujer ha hecho en la historia de la Iglesia y yo creo que en estos momentos. Pues, para mí estoy aquí, pero yo también el futuro, ¿no? Pues yo plenamente de acuerdo, la verdad. José Luis, Juan Pablo, un placer. Igualmente. Se queda uno con ganas de que llegue ya la Semana de Teología Pastoral para poder hablar y escuchar y debatir desde la fraternidad sobre todos estos temas. Iremos y lo cubriremos y a ustedes les invitamos encarecidamente a que entren dentro de la web de UPSA y que se pasen también por la Semana de Teología Pastoral los días 24, 25 y 26 de enero de este año en el Instituto Superior de Pastoral, que está en el Paseo Juan 23, número 3 de Madrid. Es muy sencillito llegar y no sé cómo andamos de plazas, pero supongo que todavía podemos animar a alguno de nuestros oyentes a que participen. Muchísimas gracias, esta es nuestra casa y los esperamos en nuevas iniciativas que tengáis. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Disculpen el resfriado y muy buenos días.